quiero darle la bienvenida a Carlos Arce, investigador del CEDLA. Carlos, un gusto saludarte, bienvenido. Gonzalo Chávez, que ya lo conocen, nuestro analista económico. Digo nuestro porque ya es tu casa, hermano, perdón que me tome esa atribución. Y estamos con el señor Roberto Lacerna, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, desde la ciudad de Cochabamba, a quien le saludamos cordialmente. Roberto, un gusto saludarlo, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Buenas noches, bienvenido. Igualmente, es un placer estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, primera impresión. Nosotros nos enteramos cerca al mediodía de la existencia de este decreto que vamos a pasar nosotros a presentarle. Está aquí ya en nuestra pantalla y está disponible. Ustedes ponen decreto 1672, repartición de recursos, y se van a topar con esta publicación. Ahí está. A ver, decreta, artículo 1 dice, artículo 1. La información sobre población obtenida en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que en anexo forman parte del presente decreto supremo, constituyen la información oficial sobre la población del Estado Plurinacional de Bolivia y el factor de distribución correspondiente para la distribución y asignación de recursos de coparticipación tributaria y otros impuestos de acuerdo a la norma vigente. Es decir, aquí se establece esto que más nos ha llamado la atención, que es hoy este cuadro que ven acá, que establece la repartición por departamentos y regiones de cada uno de los recursos. Ven a este lado, por favor. Se establece que Bolivia tiene 10.027.202 habitantes, correspondiente al 100% de los recursos. Y es así como en cada uno de los departamentos esta tabla va bajando en repartición. Vamos a ver esta tabla general, por favor, por departamentos, y lo que voy a ofrecerle, porque son como 17 hojas, tanto en tanto la cámara va a ir mostrando la pantalla y yo voy a ir subiendo el tema de los recursos para que usted vaya identificando su región y cuánto le toca. Vayamos a estos cuadros unos segundos nada más, por favor. Miren ustedes, el 100% de los recursos es el total, o corresponde a la población en general de Bolivia. Chuquisaca, con la población del censo, tendría de ese 100% de los recursos derecho a un 5.75. Ahí tengo una pequeña duda que la voy a aclarar enseguida, pero 5.75%. La Paz un 26.99%. Cochabamba, de ese 100% de recursos, tendría a su poder una repartición, un monto de 17.53%. Sigamos, por favor. Oruro tendría derecho, con el resultado del censo, a 4.93% de ese total del 100%, Potosí 8.21%, Tarija 4.81%. Santa Cruz tendría derecho al 26.48% de los recursos de coparticipación tributaria y otros impuestos, Beni 4.20% y Pando un 1.10%. Carlos, Gonzalo y Roberto, en ese orden, nosotros nos sorprendieron. No sé si ustedes sabían de la existencia de este decreto que salió el 31 de julio, el mismo día de dar a conocer los resultados del censo. Bueno, sí, conocimos fin de semana anterior y sacamos una nota de prensa precisamente sobre el tema, porque nos pareció que ya se definía, como lo había dicho el ministro Arce además antes, la participación que tendrían los recursos del Estado, las diferentes entidades, ¿no?, departamentales y municipios. Y efectivamente fue una sorpresa también, porque fue el mismo día del anuncio de la... Había sido el mismo día, nadie lo sabía. 31, sí. Gonzalo, ¿usted sabía de No, esto? no sabía. Don Roberto Lacerna, ¿sabía de la existencia usted de este anexo, digámosle así, con el cuadro ya y la repartición prácticamente hablada y sacramentada con los resultados del censo? Bueno, yo creo que el gobierno está cumpliendo con la ley, ¿no? Porque la ley justamente dispone que los recursos de coparticipación se distribuyen de forma igualitaria en proporción directa a la población. Lo que está en juego aquí no es ese tema, porque eso está perfectamente normado. Lo que está en juego es la credibilidad de los datos del censo, la seriedad con que se ha procedido y, por tanto, también la posibilidad de rediscutir una distribución.
Creo que también esto nos va a permitir discutir nuevamente si esa manera de distribuir los recursos es la más adecuada o no es la más adecuada en el país. Gracias, Roberto. Y yo preguntaba sencillamente porque nadie sabía de aquello hasta el fin de semana, que nos confirma entonces Carlos Arce que pudimos dar con estos datos, mientras andábamos esperando en semanas que nuestros analistas económicos puedan hacer más o menos a cuánto le tocaría a cada departamento. Esa es la verdad de las cosas. A ver, vamos al tema de los resultados primero. Hablando de recursos de coparticipación tributaria y otros, para dejarle claro el panorama a la gente, ¿qué plata se repartiría con los resultados del censo, Carlos? Bueno, en realidad de los recursos del Estado hay unos recursos que se llaman de coparticipación, que son los impuestos nacionales. Esos impuestos nacionales que vienen de diferentes impuestos a la utilidad de las empresas, etcétera, se reparten con unas cifras repartidoras de los recursos que coincide con la participación poblacional, es decir, es un recurso per cápita el que se distribuye. Pero también está el caso del IDH, ¿no? El IDH, que es el impuesto directo a los hidrocarburos, que es el 32% del valor de ventas de los hidrocarburos, que es la parte además más importante de la renta petrolera que maneja el Estado. También tiene una distribución, ¿no? En parte de la fórmula, una distribución también per cápita, es decir, cada región, cada departamento, municipio, va a recibir una participación de esos recursos dependiendo de la población, pero con una aclaración ahí. Del total de los recursos del IDH, aproximadamente el 70% que le corresponde a cada departamento se redistribuye internamente, es decir, el 70% se distribuye entre los municipios del departamento y del 30% obtiene sus ingresos tanto la gobernación como la universidad pública, ¿no? Entonces sí hay una relación directa de este factor de distribución con los recursos de ambas fuentes. Señor Lacerda, comencemos con usted y este análisis, por favor, de los datos. ¿Todavía no me dice, Cochón? Ah, perfecto, un segundo nada más. Gonzalo, voy con usted, por favor. ¿Qué impresiones le causa el tema de los datos presentados acá en esta repartición de estos recursos? Bueno, coincido con Roberto que esto está normado y que por lo tanto una vez que sale el censo se hacen estas ponderaciones, que en realidad son porcentajes de cuánto le va a determinar cuánto le va a corresponder a cada municipio. Entonces, por eso este decreto es largo, tiene un solo artículo y está el porcentaje. No nos olvidemos que esta ha sido una metodología planteada con la participación popular. Entonces, era el mecanismo que ha generado la distribución de cómo se va a distribuir esto. Entonces, el tema es preguntarnos, en primer lugar, si estos datos que respaldan eso son los correctos. Y ahí está el gran debate, está el gran problema y la credibilidad sobre el censo, la credibilidad del INE y las dudas que existen sobre eso. Porque en un primer momento, en enero, se nos dijo que éramos 10.300.000 y algo de personas, y ahora nos dicen que somos 10.026.296 habitantes. Entonces, el punto de partida tiene que ser ese. ¿Dónde están estas 300.000 personas? Se nos ha explicado que había sido un conteo, manual primero, después pasó el técnico y ahí desaparecieron estas 300.000 personas, pero todavía no hemos llegado a hablar si la cobertura censal fue la correcta. Es decir, porque eso es entre lo que contaron en enero y lo que resultó en agosto. Sin embargo, no se ha hecho un análisis de cuál fue la cobertura censal, si llegamos al 100% de las personas, al 90%, al 85%, ¿a qué número llegamos? A ver, la norma goza de dos criterios, la legalidad y la legitimidad. En lo segundo, no tienen los datos esa legitimidad. Este decreto, entonces, aplicarlo así, aunque sea en el marco de la normativa y demás, ¿debería esperar su cumplimiento? Eso estamos viendo con estos datos del censo. ¿Qué dice usted, Carlos? Bueno, ya es legal, pues, es decir, ya hay una norma que ha establecido y con claridad un decreto, ¿no es cierto?, que sacraliza, digamos, la información entregada el 31 de julio. Pero el gran problema es el siguiente, es decir, hay un problema de legitimidad, efectivamente, de los datos, por este error que no reconoce el gobierno, ¿no? El tema de los 360.000 es un problema, digamos, que agudiza los problemas que ya tenía el censo.
Pero para la distribución de los recursos y para efectos además de planificación económica, hay que tomar con mucho cuidado esto, ¿no? Es decir, estos datos en realidad no van a permitirnos seguramente con claridad a las entidades subnacionales definir qué van a hacer con esos recursos. Es decir, se está poniendo un problema además internamente para el propio gobierno, tomando en cuenta que el gobierno tiene o gobierna en la mayor parte de los municipios. Y los municipios, nosotros hemos hecho el cálculo, son 189 municipios que recibirían relativamente menos que con la anterior participación de recursos que le tocaba con el censo del 2001. A ver, el primer dato interesante, 189 municipios que recibirían menos. Relativamente, no en términos absolutos, porque ¿de qué depende que reciban más o menos recursos? Depende del tamaño de la torta, es decir, si la torta fuese la misma del año pasado, ahí perderían relativa y absolutamente, ¿no es cierto? Pero si fuese una torta más grande que la tasa de pérdida, digamos, por el conteo poblacional, probablemente, inclusive rebajando su participación porcentual, consigan algunos recursos más, ¿no? Entonces estamos hablando siempre en términos relativos porque no conocemos todavía los recursos que se repartirán. Señor Lacerda, vamos a los primeros criterios en relación a estos números que destaca esta repartición. ¿Qué ve usted, por favor? Vamos a ofrecer el primer cuadro y vamos a referirnos a departamento por departamento. Si ustedes quieren entrar un poco más allá en detalles en el tema de las regiones, por favor. Cuadro, producción, y vamos a irnos a estos primeros datos, por favor. Chuquisaca, 5.74, ahí tenemos, parece el error nosotros. La Paz, 26.99 y Cochabamba, 17.53. ¿Puede referirse a estos u otro dato, señor Lacerda? Usted en Cochabamba, por favor. Bueno, yo creo que tenemos que tomar conciencia de que lo que estamos viviendo ahora es una dificultad que hemos acumulado por no haber realizado las tareas que debíamos haber realizado en estos años. Fíjese que estamos a 20 años de la participación popular, que es cuando se establece este mecanismo de distribución de recursos, y bueno, en aquel momento se estableció así porque era lo más sencillo, lo más fácil y lo más rápido. Pero en 20 años podíamos muy bien haber ideado formas más razonables de distribuir los recursos, más equitativas, que quizás nos eviten este tipo de problemas que estamos viviendo ahora, que la gente es muy consciente de lo que está sucediendo, es muy directamente involucrada en la gestión de los gobiernos municipales y podría comprender mejor otros mecanismos de distribución del ingreso fiscal. No hemos hecho casi nada en descentralización fiscal y por tanto estamos viviendo ahora problemas que podíamos haber evitado en estos 20 años con un modelo, un sistema de distribución de recursos que fuera quizás más sofisticado, pero también más acorde a las necesidades, a los desafíos y al desempeño de los gobiernos municipales. Tenemos entonces un problema acumulado por no haber perfeccionado la participación popular. Y tenemos el segundo problema, que es que este es el segundo censo que se hace en este periodo, en estos 20 años, y estamos repitiendo muchos errores del primero. Ha sido tardío, ha sido improvisado, las cifras son dudosas para la gente, entonces estamos pagando, si usted quiere, pagando los platos rotos de una institucionalidad que no termina de funcionar adecuadamente en el país. Gracias, Gonzalo. Carlos, yo sé que ustedes se han sentado a ver cuánto le correspondería, incluso antes de conocer este tema de las tablas. ¿Qué resultados sacaron ustedes y qué impresiones tienen? Voy con usted, Gonzalo. Bueno, mira, nosotros en realidad yo uso unos datos que mi colega Mauricio Medinaceli hizo, y yo voy a hablar por departamentos un poquitito, en base, obviamente estos son ejercicios que después hay que validarlos oficialmente con los datos y la cantidad de recursos que existen. Entonces vamos a comparar el censo del 2001 para este año, para el 2012, y el censo del 2012. ¿Ya? Es decir, en ese caso, a mí me sale ¿Quiere mostrar la tablita? Se la agarro yo para que aquí el señor camarógrafo pueda. Si no es un secreto, claro. No, claro. Muchas gracias. No es como el decreto. Bueno, en ese caso, digamos, el resultado que sale de esta información, evaluada por mi colega Medinaceli,
es que en términos relativos, porque eso hay que aclarar también, mucha gente no va a entender probablemente el tema. No es que, puede ser que en algunos departamentos o municipios sea una mayor cantidad de gente, pero en términos relativos ha crecido más, por ejemplo, La Paz que Cochabamba o Santa Cruz que Potosí. Okay. Entonces, ese es un tema fundamental. Estamos hablando de un tema relativo, comparativo. Entonces, en ese caso, los datos muestran que en el censo de La Paz recibiría, utilizando los censos del 2001, La Paz recibiría más, ¿no es cierto?, con los datos del censo 2001, y a pesar que ha ido una mayor cantidad de gente en el censo del 2002 en La Paz recibe menos. La Paz va a perder. Va a perder, ¿no es cierto? Pero en el caso de Santa Cruz ocurre lo contrario. A pesar que en Santa Cruz aparentemente se han contado menos gente, como declara la gobernación, recibiría más recursos. Y en los otros casos las variaciones son relativamente pequeñas. El caso de Chuquisaca recibe un poco menos, en Oruro recibe un poco más. Insisto, estos son datos preliminares que nos permiten dar una visión general. A ver, según lo que usted ha visto, Sí. Chuquisaca perdería, La Paz perdería, Cochabamba recibiría igual de recursos. Exacto. Un poquito más Oruro, Potosí perdería un poco, Tarija estaría está más o menos igual. un poco más, incluso yo le veo Sí, la barra, no sé. un poquito más, sí. Santa Cruz ganarían recursos, Exacto. Beni perdería un poco y Pando recibiría un poco más de Un recursos. poquito más. Ese es el panorama general en base a las ponderaciones que se han elaborado. Habría que hacer más. Se puede hacer esta misma información, es un poquito más complejo, pero se puede hacer municipio por municipio, ¿no es cierto? Y obviamente esto es de coparticipación tributaria solamente, quiero aclarar, porque no están los otros recursos. Si les incluyeran los otros recursos, probablemente esto cambiaría un poquito. Pero ahí claramente vemos lo que ha pasado en lo que se refiere al censo del 2001, y yo llamo la atención esto, que La Paz tiene más gente, recibe menos, Santa Cruz, La Paz tiene más gente y recibe menos, pero Santa Cruz tiene menos gente en teoría, pero recibe más, por esto de los términos relativos. Carlos, ¿a qué conclusión ha llegado usted con estos datos? Cuéntame un poquito, por Sí, favor. efectivamente son 5 departamentos que perderían relativamente. ¿Podemos mostrar esos datos caídas ahí en la cámara, por favor? Muchas gracias. importantes, ¿no? En el caso de Chuquisaca, Ajá. de un 10% de caída, en el caso de La Paz 5%, Cochabamba casi nada, Potosí es el otro que cae 4% y Beni también. Lo llamativo de esto es Pando, que aumenta en 73.5%, ¿no? Ahora, de este cambio, digamos, en la participación relativa de los departamentos, hay que decir que dependen además de un tema, de un elemento central, que es el de la tasa media de crecimiento poblacional, es decir, entre censo y censo. Perdón, Carlos, ¿puedo volver a la página 1 un segundito Sí, nada sí, más, claro. por favor, y revisar esos criterios que usted expone? Ajá. ¿En qué departamentos perderían y ganarían con estos resultados? Un segundo. Señor camarógrafo, ahora sí, por favor. Quienes Pues, pierden ahí son Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí y Beni. está. Ajá. Quien más perdería es Chuquisaca, un 10% respecto a la participación que tenía antes. Ya. La Paz un 5% y además tenemos Potosí y Beni que perderían cerca de un 4% y el departamento que se beneficia más, es decir, aumenta su participación relativa en el total en un 73.5% respecto al porcentaje que tenía antes. Eso 73 no significa millonadas, por ejemplo. ¿Ah? No por el Es muy tamaño pequeño. de la población, Claro. etcétera, ¿no? Ahora, el otro tema que le decía es, ¿de qué depende esto? Porque efectivamente puede haber un incremento en la población y recibir más, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz. Pero fíjese, la tasa intercensal del 92 al 2001 en Santa Cruz era de 4.29%, es decir, estaba creciendo en 4.29% anualmente la población en el departamento de Santa Cruz. Con el censo de ahora, y ese es el tema de la revisión de los datos censales, cae a 2.4, es decir, casi a la mitad. Es decir, Santa Cruz, aunque gana en términos relativos, estaría ganando menos que si la tasa censal del 2012 al 2001 fuese similar a la que tenía entre los anteriores 2 censos, ¿no? Entonces, ese es un tema central. Y ese es el problema de los datos o de la inconsistencia de los datos, ¿no? Estos cambios tan fuertes en la tasa intercensal a nivel nacional de 2.74 a 1.71, ¿no? Bien. Don Roberto Lacerna, me voy con usted y estas impresiones de los datos, por favor, adelante. Me parece muy lógico lo que está sucediendo. La ley de participación popular asigna recursos
por persona, per cápita. En ese sentido, la idea de utilizar el censo es un mecanismo instrumental nada más. Lo que se hace en la ley es distribuir el total de la torta en función de la cantidad de población. Entonces, no importa dónde viva cada boliviano, su gobierno departamental y su gobierno municipal va a recibir la misma cantidad por persona. Entonces, si algunos lugares aumenta la población y otros lugares disminuye, pues aumentará y disminuirá también el nivel de ingreso de su gobierno local. Por otro lado, el tema de la variación en las tasas de crecimiento demográfica es también perfectamente lógico. En las últimas décadas, uno puede ver desde el censo del 50 al 76, al 92, etcétera, la tasa de crecimiento poblacional se ha ido reduciendo. Es una tendencia general. A medida que hay más desarrollo económico, disminuye la tasa de fecundidad, disminuye la tasa de mortalidad y disminuye la tasa de crecimiento poblacional. En el caso de Santa Cruz uno puede tener algunas dudas porque siempre ha sido un lugar de atracción migratoria muy grande, pero en los últimos 6 o 7 años ha habido atracción migratoria hacia Tarija por los ingresos del gas, hacia las zonas mineras nuevamente por el aumento del precio de los minerales. Entonces ha habido variaciones. El problema nuestro es que estamos trabajando sobre periodos intercensales muy largos, muy prolongados e irregulares, porque los censos deberían hacerse cuando menos cada 10 años y estamos pues trabajando con censos cada 10, 11, 12 años, etcétera, y eso nos perturba y nos impide hacer ajustes más adecuados y más acordes a los cambios demográficos, ¿no? Para que la gente nos entienda, Gonzalo, porque ya los departamentos dicen, ¿no? Vamos a ir a huelgas de hambre, vamos a marchar, medidas de presión, vamos a perder plata. ¿De cuánta plata estamos hablando? A ver, en el caso de los departamentos que van a perder y en el caso de los departamentos que van a ganar. No tengo el valor, yo tengo en porcentaje, un poco, como decía Carlos, el porcentaje, porque depende del tamaño de la torta. ¿Ya? ¿No es cierto? No tengo el valor preciso de decir en millones, sino en porcentajes. Entonces, yo no podría decir en este instante si van a perder 10 millones o 30 millones. Eso es muy difícil saber porque es muy grande y varía esta torta. Esta varía, si tú la aplicas, el 2011 es una, la torta el 2012 es otra, porque la coparticipación y los ingresos que vienen por el gas y otros disminuyen. Lo que sí puedo mostrarte son tendencias, ¿no es cierto? Lo que decíamos en la anterior respuesta, que con los departamentos de Chuquisaca, de La Paz, de Potosí, ¿no es cierto?, y poquito de Beni van a perder en proporción una cantidad de recursos. ¿Cuánto van a perder? Va a depender de cuál va a ser el tamaño de esa torta que esté el 2012-2013. Claro, le paso la pregunta, si tiene el dato, y si no, el tema sería, ¿plata para qué es? ¿No? Para que la gente tenga un universo más o menos certero de esto. No tengo el dato precisamente por lo que dice Gonzalo. Pero el tema es el siguiente, es decir, no solamente se trata de aceptar los datos como están porque son legales, sino cuestionarse si efectivamente hay, entre otros indicadores, que puedan ratificar lo que dice el censo, los resultados del censo, porque hay cosas que son inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, el caso de La Paz, el caso del municipio de La Paz, que va a tener una caída relativa en 20%. ¿Y por qué esto? Porque según el dato del municipio de La Paz, la población habría reducido en la ciudad de La Paz en aproximadamente 28.000 personas. Es decir, no es que ha crecido poco, por ejemplo, la tasa intercensal general, no, sino que ha caído en términos absolutos. Ahora, ¿es posible o no corregir, mejorar esos datos? La falencia o la falta de una encuesta postcensal no nos está permitiendo ver si efectivamente esos otros factores, como los factores de natalidad, mortalidad, etcétera, están corrigiendo de manera tan fuerte la tasa intercensal. Y en los casos particulares de los municipios, en este caso del municipio de La Paz, por ejemplo, hay datos que nos muestran que, por ejemplo, el incremento de las conexiones del servicio eléctrico o de agua potable, etcétera, han ido incrementándose de manera importante. Los barrios de la ciudad de La Paz o el caso mismo del Alto y peor todavía Santa Cruz, es decir, son datos que cuestionan, ¿no es cierto?, de manera relativa el que puedan estos factores ser iguales en todo caso. Es cierto que hay migraciones internas, etcétera.
Y un dato interesante que no conocemos y que podría un poco aclarar las cosas es por qué no conocemos hasta ahora, si ya tenemos hasta la distribución de municipios, la población rural y urbana. Claro. A ver, ahí encontramos algo ilógico. El INE nos dijo que todavía están trabajando en poder desmenuzar los datos y presentándolos por municipio, por cantón, por provincia, lo que no se ha presentado todavía. ¿Ustedes se acuerdan del libro gordo del INE que repartían antes con todo? Si no tienen esos datos, ¿cómo pueden expresar en esta tabla cuánto le corresponde a cada región? Que creo que es una pregunta de fondo. Sí, no tiene sentido. O sea, ya deberíamos tener, porque ya tenemos datos de hombres y mujeres, ya tenemos datos por municipios, por regiones, y no es muy difícil calcular la cantidad de gente que vive en el campo y que vive en el área rural. Probablemente ese dato va a corroborar el asunto de que no había habido tantos gente que se autoidentifica como indígenas, ¿no es cierto? Y en realidad se autoidentifica como otro, como ninguno, que en algún caso podría ser interpretado como mestizo, que a alguna gente no le gusta eso. Entonces, lo que pasa es que estos datos están entrando con cierta dificultad, porque esos datos son fundamentales para la política pública y deberían ser absolutamente transparentes y deberíamos tener toda la credibilidad, deberíamos tener la confianza de que los datos que nos están dando están bien hechos, porque el país sin datos es un país a oscuras. Entonces preocupa mucho que saquen a medias, saquen parcialmente, haya desaparecido 300.000 personas, no tengamos hasta ahora cuál ha sido el grado de cobertura. Se habla de una auditoría para el censo, pero ya se saca el decreto y se dice esta es la cantidad para repartir el dinero. Entonces, todas estas señales están poniendo un manto de duda sobre esta información y esto hace pues dudar hacia adelante. Gracias, Gonzalo Chávez, gracias, Carlos Arce. Señor Lacerna, muchísimas gracias. Tengo 30 segunditos al final para concluir. Con usted, por favor, esta intervención suya ha sido muy amable por acompañarnos. Adelante, por favor. Sí, solamente quería decir, y respecto del valor, cualquiera que sea el valor que uno calcule ahora, tiene que darse cuenta que va a durar por lo menos 10 años hasta el próximo censo, de manera que lo que unos pierdan y lo que otros ganen, hay que multiplicarlo por 10. Es una cosa muy seria lo que está sucediendo y creo que hay que prestarle realmente la mayor atención. Muchas gracias. Vamos a la pausa, por favor.